sí una idea, un acercamiento de lo que es la doctrina. Sin embargo, aún tenemos que reconocer que es débil para explicar, que es la naturaleza misma de nuestro Dios. Por eso este tema no es, decíamos, no es tan fácil. Cuando se habla de la doctrina de la Trinidad, hay varias cuestiones que tenemos que tomar en cuenta de la complejidad de la doctrina. Yo tengo muchos amigos que son trinitarios y muchos amigos que son unicitarios, que son de la Iglesia Apostólica también, y hemos dialogado muchísimo esta temática. Hay muchísimos libros que se han escrito en el lado de la doctrina de la Trinidad a favor. Hay algunos cuantos, pocos libros que se han escrito en contra de la doctrina de la Trinidad, pero finalmente ninguno de estos libros va a poder describir en la totalidad ni son la última palabra en el tema de la doctrina de la Trinidad, porque la doctrina de la Trinidad lleva 2000 años discutiéndose. Una de las primeras doctrinas que fue de alguna manera formulada en dogma para que pueda haber un entendimiento, pero aún así es una doctrina muy difícil porque se está hablando de algunas cosas. Número uno, es difícil porque la mente humana finita no puede comprender la infinitud de Dios. Cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, necesitamos entender que estamos entrando a la naturaleza misma de Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser inaccesible en la totalidad por las limitaciones humanas. Estamos hablando de un ser infinito. Estamos hablando de un ser altísimo, de un ser ilimitado, de un ser inmenso. Yo lo digo así, de esa manera. Si nos comparamos con Dios en nuestra mente y tratamos en nuestra mente de entender la totalidad, aunque vamos a tener algunos acercamientos el día de hoy, y su comprensión de la doctrina de la Trinidad va a ser más amplia. Yo estoy seguro que sí, pero tienes que quedarte con esto. El hombre es finito. Dios es ¿qué? Infinito. Y el hombre es Dios es incomprensible y el hombre aún es comprensible. Dios es inmenso y el hombre es. ¿Sí? Hay que entenderlo desde esa perspectiva de que hay limitaciones en la humanidad. No podemos llenar en nuestra mente todo el concepto de que es Dios. Escuchen eso. Si en la vida natural, en la creación, existen misterios, el mismo Sócrates decía, el hombre es un misterio, porque no se puede comprender en la totalidad. Yo les puedo comprobar que incluso en las relaciones cotidianas y psicológicas, el hombre es un misterio. No se le puede comprender en la totalidad al hombre. Cuando hablo del hombre, estoy hablando de la humanidad, tanto del hombre como la mujer. De pronto, el hombre aparece y amanece malhumorado. De pronto, no tienes forma de contentar a la mujer. No digan amén, hermano, porque me están viendo, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque el humano es ¿qué? Es un misterio, el ser humano. Así somos los seres humanos. Si el hombre es un misterio de comprender en la totalidad, y los científicos no acaban de comprender, y en las cosas naturales también existen misterios. Un misterio tan sencillo de la naturaleza y de la vida, de la biología, es ¿cómo es posible que una vaca come hierba verde y produce leche blanca? ¿Cómo? Que es un misterio, algo tan sencillo. Y si vamos luego en las profundidades del mar, también existe ¿qué? Misterios. Nosotros que venimos del Caribe podemos decirlo. Hay misterios en las profundidades de los mares. Y si en las cosas creadas hay misterios que no se alcanzan a comprender en la totalidad, ¿qué pensamos
cuando nos acercamos para querer indagar en el interior de Dios, en la naturaleza de Dios. Si hay misterios en la creación, cuanto más en el Creador mismo. Eso el apóstol decía, y proseguiremos conociendo a Dios en la eternidad. Vamos a proseguir conociendo a Dios cuando tengamos una mente glorificada. De modo que el tema aquí es, la mente finita no puede comprender a quién, a un Dios infinito. Aunque vamos a tener acercamientos, no vamos a alcanzar la doctrina. Similitud de esa doctrina con concepciones paganas. Y algunos hermanos tienen problemas porque de pronto hay concepciones paganas que pueden tener cierto parecido a la doctrina de la Trinidad, pero no son la doctrina de la Trinidad. Porque algunos dicen, no, es que esa doctrina es de origen pagano. Mira, vamos a las culturas egipcias. Vamos a otras culturas donde existen triadas de dioses. Y sí existen triadas de dioses, pero no es lo mismo una triada que hablar de la Trinidad. No es lo mismo hablar de tres dioses cuando ya se habla de un politeísmo que hablar de un solo Dios. La Trinidad es un concepto exclusivamente surgida dentro del cristianismo, ni siquiera dentro del judaísmo, porque dentro del judaísmo existe un monoteísmo muy interesante en el judaísmo, pero también existe la concepción de que existe un solo Dios, pero que ese Dios de alguna manera todavía no ha tenido una revelación como la del Nuevo Testamento. Ahí en la discusión que le llamamos allá la literatura del segundo templo, o el judaísmo del segundo templo, que es totalmente diferente al judaísmo actual, es a partir de Rashi, es totalmente diferente. El judaísmo del segundo templo sí tenía una concepción monoteísta, y el Nuevo Testamento expresa esa concepción monoteísta que no contradice la doctrina de la Trinidad, sino que está basado en el Shema Israel. El Shema Israel es oye Israel. Pero cuando tú estudias el hebreo, te das cuenta de los tres nombres de Dios que aparecen en esa declaración de fe, podemos decir, que aprende un judío desde la infancia, de memoria. Shema Israel, Elohim, es decir, Dios. Adonai, el Señor. Yahvé, tres nombres aparecen aquí. Echad, que quiere decir una unidad compuesta. Así como cuando dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Aparece no el término yachid, que es una palabra que significa una unidad absoluta, un uno único, no, sino cuando se habla de Dios se habla de una unidad que es echad, o echad, que es una unidad compuesta, y los dos serán echad. Y era el pueblo como un solo hombre. Es una unidad compuesta. Por esa razón, las declaraciones paulinas son esas declaraciones conforme al judaísmo del segundo templo, que era un monoteísmo compuesto. ¿Por qué un monoteísmo compuesto? Porque dentro del Shema hay un Dios, hay un Señor, y está el soberano del pacto. Los tres nombres: Elohim, que se traduce Dios; Adonai, que se traduce Señor; y el tetragramatón, que nosotros lo podemos pronunciar como Yahweh o Yahvé o Jehová, es una pronunciación un poquito del lenguaje alemán. Ahora, es interesante esto, porque aparecen los tres cuando Pablo lo dice, porque hay un solo Dios. Está refiriéndose al Shema. Acuérdense, está hablando del Shema, porque hay un solo Dios, y cuando usa el término Dios sin relación al Señor, se refiere a Dios en general. Pero cuando usa el término Dios junto con Señor, es una referencia del Shema, es decir, de la doctrina del Oye Israel. Dios es Señor, Jehová uno es. ¿Por qué? Porque la referencia a ese Dios
se refiere al Padre. Pero cuando aparece el término Dios, sin la referencia pegada del Señor, se refiere a Dios en general. Por eso el Shema Israel lo repite Pablo cuando dice, porque hay un solo Dios, porque el Shema dice que hay un Elohim. Pero luego dice, y un solo Señor. Porque está refiriéndose al Señor del Shema. Pero hace la diferencia que hay un solo Dios, refiriéndose al Padre ahí, y en el Shema, al solo Señor. Interesante eso, porque nos damos cuenta que a Dios se le designa en términos de pluralidad y no de singularidad absoluta. Por ejemplo, cuando se dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. El hagamos es plural. O descendamos y confundamos sus lenguas. En Babel es un plural. Y alguno por allá comentó, es un plural de majestad. Y eso es falso. Porque cuando se estudia el plural de majestad, eso no surgió, el plural de majestad, o majestático, es un plural que no se usó hasta que surgieron en la Edad Media los señores feudales. Y entonces se hablaba en plural refiriéndose a los señores feudales, pero no antes. Estamos hablando de un anacronismo, es decir, que se está refiriendo a un plural de majestad cuando no existía la forma de hablar en plural de majestad cuando se escribe el Génesis. Eso fue un lenguaje de la Edad Media. Entonces, qué interesante eso. A lo que vamos es, ¿por qué es difícil? Porque algunos piensan que esta doctrina fue tomada del paganismo, pero no tiene nada que ver con el paganismo, porque el paganismo enseña triteísmo, que quiere decir tres dioses, infinidad de dioses, pero es triteísmo, pero no se enseña un solo Dios manifestado en tres personas. Eso no existe en el paganismo. Eso es propio de la descripción que se hace dentro de la doctrina cristiana. Número 3, ¿por qué es difícil? Porque el limitado lenguaje humano para describir a Dios hace complejo eso, tanto en la semántica como en los neologismos. La semántica allá son las formas de palabras referidas directamente a Dios, y el neologismo son palabras que se tienen que inventar para describir precisamente esa relación, pero no son palabras tan exactas, siempre tienen que ser más sublimes. Y si se usa la palabra Trinidad, va a tener su complejo para decir, a ver, explícame bien la Trinidad. Es una palabra buena, pero no es tan perfecta para hablar de esta doctrina. Algunos toman más el concepto de Trinidad para hablar de esta doctrina. Es muy posible, pero aún así va a tener su complejo. Las palabras no son tan exactas. Por ejemplo, se dice un Dios que se ha manifestado en tres personas, y luego alguien dice, ¿pero qué persona? No es tan exacto, y es real. No es tan exacto el término persona. Nos sirve para tratar de explicar que hay tres personas en la deidad. Nos sirve, sí nos sirve. Pero no es tan exacto porque de pronto tiene sus demonios, su discusión. Porque estamos hablando no de personas humanas. Estamos hablando de personas divinas, de modo que cuando se usa un término para describir la Trinidad, tenemos que tener en mente que estamos hablando del ser de Dios y que se usa persona, pero no en el sentido de persona humana, sino en el sentido de personas divinas. Y eso es más sublime. Por eso decía, no existe una palabra humana para describir. No hay lenguaje ni palabra, como dice el libro de los Salmos. No hay. Para describir a Dios mismo es complejo. De modo que, como no existen palabras, porque estamos hablando de lo maravilloso y sublime, alto, especial de Dios, tenemos que adaptar y usar las palabras que tenemos, y si acaso inventar algunas palabras, pero siempre vamos a tener un limitante. Número 3, la revelación progresiva
de esa doctrina. ¿Qué significa eso de la revelación progresiva? Quiere decir que Dios paulatinamente fue enseñando al ser humano. Durante que Dios llamó al pueblo de Israel, le enseñó un texto. Durante su caminar en el desierto hasta la venida del Señor Jesucristo, 1500 años, le enseñó a Israel un texto de Deuteronomio 6:4 para que se les quede aquí. ¿Por qué? Porque estaban rodeados de culturas paganas y el problema recurrente del pueblo de Israel era la idolatría. Todavía no estaban preparados para recibir la enseñanza y la revelación que Jesucristo mismo vino a dar. Por eso decía, el Antiguo Testamento tiene atisbos, pero la doctrina no se revela hasta que vino Jesucristo. ¿Por qué? Durante 1500 años ellos tenían que aprender este principio sencillo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Adonai, uno es. Durante 2000 años, el único principio, es que el hombre es de lento aprendizaje. Solo ese principio. Y aún así, caían en idolatría. No estaban listos para recibir esa revelación. Hasta que Cristo vino. Cuando Cristo vino, ya había un sistema en el judaísmo de un monoteísmo bien asentado. Ellos no podían caer en idolatría. Y cuando el Señor habló en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16 y unos poquitos del 17, reveló algo importante del ser de Dios que nadie sabía. Cuando él dijo, el Padre y yo, ahí se llama, uno, somos, en plural, somos, el Padre y yo, uno, somos. No dijo, el Padre y yo soy, en singular. Uno, somos, en plural. Y luego, que habló del Padre, viene una revelación que ese Espíritu de Dios que hablaba Génesis 1:1, que menciona el Espíritu de Elohim, que ese Ruach Elohim también es parte, porque dice el cual es enviado del Padre en mi nombre. Ya revela algo que estaban listos. Ellos no podían entenderlo como idolatría. Ellos tenían que entenderlo como la explicación del Shema de Deuteronomio 6:4. Qué maravilloso. Pero si nosotros leemos desconectado, nos damos cuenta que durante los 1500 años se les enseñó que hay un solo Dios. Pero ahora se les iba a enseñar cómo está constituido ese Dios y la misión que tiene Dios. ¿Y saben quién tenía toda la autoridad legal para hablar? El mismo Dios. Porque esta revelación no podía venir de otra persona, más que del Hijo mismo. Amén. ¿Quién está hablando de Dios? Jesucristo. Hay que estudiar entonces Juan 14, Juan 15, Juan 16, porque ya es el Hijo el que está hablando de esa doctrina. Esa doctrina no es que alguien dijo, a ver, voy a enseñar la doctrina de la Trinidad y voy a ver qué crees con Cristo. No. Esta fue una revelación que el Hijo mismo iba a traer de cómo se debe interpretar Deuteronomio 6:4, el Shema de Israel. ¿Quién es ese Dios? ¿Y quién es ese Señor del Shema de Israel? Lo vino a interpretar. Luego Pablo también lo refuerza. Pero qué interesante es que esta revelación fue dada de manera progresiva. Porque es así. Si tú no aprendes esta lección, no puedes pasar a la otra. Así que durante 1500 años aprendieron una lección que hay un solo Dios. Hasta ahí está bien. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, se muestra que ese Dios
se reveló a sí mismo en 3 personas: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Luego, es interesante porque su desarrollo histórico se debe a la falsa doctrina, y eso puede ser complejo, porque la Biblia no se ocupa de sistematizar la doctrina de la Trinidad. Algunos piensan que la coma juanina, ¿saben que la coma juanina es 1 de Juan 5:7? Se llama la coma juanina porque es un pasaje que Erasmo, cuando hizo su recopilación, se hablaba del siglo XV, siglo XVI, que fue importante para la Reforma. Pero un poquito después de la Reforma, años después, se hace la recopilación que va a servir para las tradiciones protestantes por medio de Erasmo, un humanista. Y Erasmo, en sus primeras recopilaciones, no añadió esa parte, que es 1 de Juan 5:7. Pero en su tercera revisión, después de que recibe las propuestas de que existe esa porción, él lo añade en su final revisión. En su última revisión, Erasmo añade la coma juanina, porque comprueba de que está acorde a todo el texto. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad no se basa en la coma juanina, no se basa en ese texto. La doctrina de la Trinidad no se basa en un texto aislado, ni en Mateo 28:20, donde se menciona al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo, en el bautismo. No se basan en esos pasajes. La doctrina de la Trinidad se basa en la exégesis, es decir, en el estudio sistemático de la palabra, de los textos de la palabra de Dios, y se llega a la conclusión que hay un solo Dios, pero se llega también a la conclusión que hay un Dios Padre. También se llega a la conclusión que hay un Dios Hijo y que hay un Dios Espíritu Santo. Pero si hay solo un Dios, ¿cómo es esto? Y entonces se entiende esta doctrina que está revelada en la Biblia, que no se puede en la totalidad explicar, pero sí se puede entender. Porque una cosa es que sea una incongruencia, es decir, hay un solo Dios, pero hay 3 dioses. Eso es falso, porque sería una contradicción. No, nunca se dice que hay 3 dioses en la Biblia. Es un solo Dios. Y que está conformado ese Dios se ha revelado a sí mismo en 3 personas. Es totalmente diferente. Y ahorita vamos a explicar el término Dios, oiga, y el término persona, para que más o menos vayamos entendiendo. Pero fíjense que lo pasado en mi primera diapositiva, donde hablamos del desarrollo histórico de las falsas doctrinas, son las que han llevado a sistematizar la doctrina. Cuando empiezan a surgir las herejías, por ejemplo, la de Arrio, la de Sabello, esas doctrinas que dudaban de la deidad de Cristo o de la conformación de estas 3 personas en la Trinidad, se desarrolla, se formula a través del credo de Atanasio. Pero no fue porque en la Biblia esté sistematizado ya como tal. Esa sistematización es trabajo de la iglesia para poder confrontar las falsas doctrinas. Y a veces eso es el tema, es como una reacción. Por eso el término Trinidad no lo vas a encontrar en la Biblia. Es más, te voy a decir algo, ni la palabra Biblia está en la Biblia. No está en la Biblia, y tú crees en la Biblia. Y que Dios es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? Amén. Y saben que la palabra omnisciente no está en la Biblia. Fíjate, porque el término no necesita estar mientras el concepto esté, la doctrina esté presente, aunque el término no esté. Alguien tiene que poner algún término, y si no le gusta ese término, que le enseñe a otro, pero que enseñe el mismo concepto. Sí, porque alguien tiene que poner el término. Y el desarrollo de la doctrina es así. Como surgieron los falsos maestros, surgió la elaboración de la doctrina para poder desarrollar y articular el concepto de la doctrina que enseña la Biblia, que es la doctrina de la Trinidad, que así se detecta. Por último, todas las ilustraciones que podamos usar no van a ser suficientes. Por ejemplo, puedo ilustrar como en un cuarto con 3 focos
Voy a ilustrar donde estoy hospedado. Un cuarto con 3 focos. Produce una sola luz. Hay 3 focos. ¿Y cuántas luces hay? Una sola luz. Pero son 3 focos. Es una ilustración que puede servir. Va a tener sus defectos, porque a lo mejor no va a explicar todo. Sí, pero es que si Dios es luz, pero ¿cómo? Cuando empiecen a sacarle defectos. Pero es una ilustración. Es débil, porque yo lo que estoy tratando es de ilustrar cómo es esta doctrina. Pero pues no es suficiente. O puedo hablar, aquí hay músicos de un trío que toca el bajo, el requinto y el acompañante, los 3. Se llama el trío, ¿cómo? Trío. De los guarachispangos. ¿Los qué? Los Cantando qué? y llorando. El trío, los Hermanos Pérez. comandos de Cristo. Mira, interesante nombre, ¿verdad? Los comandos de Cristo. Ahí está. Pero si tú entrevistas individualmente a cada uno de ellos, le vas a preguntar, a ver, ¿tú qué? No, pues yo soy fulano de tal y toco el requinto. En el trío, los comandos de Cristo. ¿Ve? Y luego te entrevistas a otro, va a dar otro nombre. Yo no soy fulano de tal y toco el bajo. En el trío, los comandos de Cristo. Luego entrevistas al otro. Si no, pues yo soy el acompañante, que acompaña, que lleva el cuerpo y toco el trío, los comandos de Cristo. Entonces, hay 3 tríos comandos de Cristo. Pero si ellos dijeron que Él es de los comandos de Cristo, Él también es de. ¿Y quién es el de los comandos de Cristo? Los 3. Pero cada uno ejerce una función diferente dentro de ese trío. Es un ejemplo. Nada más como para una idea. O si vamos a hablar del sol. El sol produce 3 tipos de funciones. Te da el calor, Luz. te da la luz y te da cosas. Hay algo que produce también eso. Son 3 cosas que produce el sol. Pero no hace el sol mismo. Ahora, todas esas limitaciones, para hablar de ilustrar la doctrina de la Trinidad, podríamos hablar de otros tipos de ilustraciones, ¿no? Y generalmente se utiliza la flor o la hoja de 3 partes, ¿cómo se llama esa? El trébol, gracias, el trébol generalmente, para hablar que para que se forme el trébol, la flor con las hojas del trébol, tienen que haber 3. Si le quitas uno, ya no es el trébol. Y si le quitas los 2, es uno solo no es el trébol. Tienen que estar los 3 al mismo tiempo para que sea el trébol. Y así puedes ilustrar a lo mejor la doctrina de la Trinidad, que el Padre, escuchen esto, es Dios, pero no es la totalidad del ser de Dios. Que el Hijo es Dios, pero no es la totalidad que conforma a Dios. Que el Espíritu Santo es Dios, pero no es la totalidad, sino que la totalidad viene de los 3 en uno. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Pero aún así, toda ilustración es limitada. Ahorita vamos a ir a explicar un poquito, ¿no? Pero te estoy diciendo, hermano, adelante, pastor. Sí. La agradezco, pastor, adelante. Las que en los cielos y las que en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y esto se relaciona también con Juan 1:1, cuando se revela otra vez la persona de nuestro Señor Jesucristo, como Dios dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aunque en el orden como viene
Dios revelándose a la humanidad. Dios, el Padre, se revela como el Creador, pero aquí Jesús también está presente en el tema de la creación. Ahora, en el tema de cuando Jesús viene a esta tierra, dice, Él es la imagen de Dios invisible. Y le comentaba a usted, cuando Él mismo, Jesús dice, yo y el Padre, uno somos, y en Juan 14, Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ahí viene la revelación de que Jesús es tanto Jesús hombre, humano, pero también Jesús es Dios. Gracias. Ok, gracias, pastor. Muy buena ampliación de esa temática. Ahorita que leí el pastor sobre la cuestión del paganismo, también viene a mi mente en el punto donde se habla de las similitudes con doctrinas paganas, es eso, lo que se le conoce como el plagio satánico. Siempre tenemos que tener la doctrina de la Trinidad, es una doctrina bíblica, lo demás es plagio satánico, ¿verdad? Entonces por eso no lo podemos comparar con las doctrinas paganas. Vamos a dejar hablar allá al hermano, hay alguien que lleve el micrófono para que así también podamos ir ampliando, Bueno, quiero hacer una lectura de la Escritura Sagrada que está en 1 de Juan. Sí, ¿verdad? Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres mayores, el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene vida, y el que tiene al Hijo de Dios, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Gracias, hermano. Esa es la parte del Evangelio de la epístola de Juan, de la primera de Juan 5, y aquí está insertada lo que llamamos la coma juanina. Bueno, aquí vamos a pasar a eso. ¿Qué definición sería? Algo como muy práctico, y después vamos a ir detallando el tema de esa doctrina, que es: la Trinidad está compuesta, dice, de tres personas unidas, sin existencia separada, unidas tan completamente que forman un Dios. La naturaleza divina subsiste en tres distinciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es importante entender la diferencia entre el concepto naturaleza y el concepto persona. Si nosotros no hacemos esa distinción, vamos a batallar para comprender la doctrina de la Trinidad. Cuando hablamos de la naturaleza, estamos hablando de un complejo de atributos. Esa es una naturaleza. De ahí que existen diferentes tipos de naturaleza. Por ejemplo, en las vidas hay diferentes tipos de vida. Está la vida inerte de las plantas, por ejemplo.
Y las plantas tienen una naturaleza de vida, incluso hasta la vida mineral, podríamos decir, ¿no? Pero luego está la vida vegetal, tiene su naturaleza. La vida animal también cuenta con una naturaleza. La naturaleza es un complejo de atributos o características que tiene esa naturaleza. Pasa con la naturaleza humana. La naturaleza humana también tiene sus características. Hace unos momentos hablábamos de la comparación entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, cuando decíamos que Dios es infinito. Su naturaleza es ser infinito. La naturaleza humana es ser finita. Vean la diferencia. Naturaleza es un complejo de atributos. Vamos a poner un ejemplo en la encarnación que se ha citado ahorita en las dos partes de los textos. Se cita a Cristo en la encarnación. Él asume a la naturaleza divina que él tiene, asume la naturaleza humana. ¿Y cómo podemos diferenciar la naturaleza divina y la naturaleza humana? La naturaleza divina, como dijimos que es un complejo de atributos, son los atributos divinos son la eternidad. La naturaleza humana no es eterna, fue creada, tiene un inicio y un fin. La naturaleza divina es omnipotente, o sea, todo lo puede. La naturaleza humana no todo lo puede. La naturaleza divina es omnisciente, todo lo sabe. La naturaleza humana no todo lo sabe. La naturaleza divina es omnipresente, que quiere decir que está en todas partes. Y la naturaleza humana no es omnipresente porque está limitada a un tiempo y a un espacio. Esas se llaman características de una naturaleza. La suma de esas características forman la naturaleza. No es lo mismo que persona. Persona es una entidad no física, un ente en el que se basa el ser, pero la persona es diferente a la naturaleza. No es lo mismo una naturaleza que una persona. La naturaleza es el complejo de atributos. Por ejemplo, voy a poner esto. La naturaleza humana ya vimos que es débil, que se cansa, que tiene un límite, de toda su naturaleza humana. Y usted tiene naturaleza humana. El hermano tiene naturaleza humana. Todos los que estamos aquí tenemos una naturaleza ¿qué? Humana. Nadie tiene una naturaleza divina, ni nadie tiene una naturaleza vegetal, ni nadie tiene una naturaleza mineral, ni nadie tiene una naturaleza animal. No. Todos tenemos naturaleza ¿qué? Sí, pero tiene naturaleza humana y él tiene naturaleza humana. Y mire, entonces existen miles de naturalezas humanas. 7 mil millones de seres humanos tienen la naturaleza humana. ¿Cuántas naturalezas humanas hay en el planeta? Una. Todos tienen esa naturaleza humana porque es el complejo, características de la naturaleza humana. ¿Ya? ¿Entendemos? Pero hay 7 mil millones de personas que tienen naturaleza humana. ¿Estamos captando? Oye, no es lo mismo naturaleza, porque la naturaleza humana, por ejemplo, cuando él dice, ¿quién murió en la cruz? La naturaleza humana. No, una naturaleza no puede morir. Muere la persona. Cristo murió por nosotros. La persona no dice que el humano murió. No, Cristo, la persona murió. La que tiene sed no es la naturaleza, es la persona. La que sufre, la que siente el dolor.